Postulados de la teoría del estoicismo. Principios del estoicismo. Naturaleza. La naturaleza es racional. Ley de la razón. El universo se rige por la ley de la razón. El hombre no puede escapar de la fuerza de esa ley, pero sí puede seguirla deliberadamente. Virtud. Una vida llevada según la naturaleza racional. Es virtuosa. Sabiduría. La sabiduría es la virtud raíz. De allí surgen las virtudes cardinales: perspicacia, valentía, autocontrol y justicia. Apatea. Como la pasión es irracional, la vida debe librarse como una batalla contra ella. Se debe evitar la sensación intensa. Placer. El placer no es bueno ni es malo, solo es aceptable si no interfiere con nuestra búsqueda de la virtud. Maldad. La pobreza, la enfermedad y la muerte no son malas. Deber. Se debe buscar la virtud, no por el placer, sino por el deber. Felicidad. Para el estoicismo, el bien supremo es la felicidad, que consiste en la tranquilidad del alma. Sentido práctico. Los hechos son de dos tipos: los que dependen de nosotros y los que no. Relación hombre-tiempo. Se refiere a que el tiempo es relativo y depende de cómo lo utilizamos, aprovecharlo o desperdiciarlo. Cosmopolitismo. La idea central es que todos somos ciudadanos del mundo. Lo que llamamos Estado es uno sin fronteras ni nacionalidades. Frase de algunos estoicos. Algunas veces incluso vivir es un acto de coraje. Séneca. Se necesita coraje para enfrentarse a la vida. Se refiere a que necesitamos coraje para vivir nuestra vida en nuestros propios términos, para defender nuestras ideas y posiciones, y vivir de acuerdo con nuestros principios. Justicia en el estoicismo. Se trata de hacer lo correcto. Reflejamos justicia al tratar de la manera en que se merecen las personas ser tratadas, y por ende de la forma correcta en cada situación. Haz lo correcto, el resto no importa. Marco Aurelio, emperador romano. Todo fluye, nada permanece. Heráclito de Éfeso. Significa que nos encontramos en constante movimiento, y por tanto nada volverá a ser como antes. Si logras algo bueno con trabajo duro, el trabajo pasa rápido, pero el bien perdura. Si haces algo vergonzoso en busca de placer, el placer pasa rápidamente, pero la vergüenza perdura. Musonio Rufo. Zenón de Sitio. Fue un filósofo helenístico de origen étnico fenicio. Nació en Sitio, Chipre, en aquel tiempo colonia griega. Se le considera el fundador de la escuela filosófica estoica, que inició hacia el año 300 a.C. en Atenas, donde desarrolló su vida intelectual. Su base fue la moral de los filósofos cínicos. Ponía énfasis en el bien racional que se obtenía a través de una vida virtuosa, es decir, acorde a la naturaleza. Su filosofía fue muy exitosa ya desde su época y floreció aún más durante el periodo imperial de Roma. Su pensamiento toma elementos de Heráclito, de la escuela cínica, de Platón, y combate sobre todo la escuela contrincante de su tiempo, la de Epicuro. Zenón y sus discípulos Cleantes y sobre todo Crisipo fueron los tres miembros principales del primer periodo del estoicismo. El estoicismo fue una corriente filosófica iniciada por Zenón de Sitio en el año 300 a.C., fundada en Atenas una escuela llamada la Sota. Defiende un determinado cósmico según el cual todo lo que ocurre está predeterminado por el logos o razón universal. La actitud más razonable del sabio sea la de aceptar, solo aceptando que todo lo que ocurre, sea lo que sea, es racional y justo porque así lo quiere la providencia cósmica. Puede el hombre obtener la tranquilidad del ánimo y la felicidad propias del sabio. El estoicismo surgió en el siglo IV a.C., a finales del periodo helenístico, luego de la muerte de Alejandro Magno y de la caída de los reinos helenísticos. El mundo griego se destructuró. Esta doctrina tenía como propósito principal lograr la imperturbabilidad gracias al dominio de las pasiones y permitiendo que predomine la razón y la conducta virtuosa. La infelicidad proviene de las pasiones que hace que nuestra razón se equivoque al desear que las cosas sean de un modo distinto a como la providencia lo determina. La virtud necesaria para alcanzar la felicidad es la apatía, la ausencia de pasiones y la aceptación del orden de la naturaleza.
Por ello, la ética estoica es considerada como una ética de la resignación y del autodominio. Características del estoicismo. El estoicismo no constituye un sistema filosófico, sino una filosofía de vida. La persona que es libre es feliz, y si está sujeta a su voluntad, se liberará a través de la razón. Los estoicos consideran que el universo es un organismo vivo con un alma racional. Esta razón universal y divina, el logos, participa de todo lo que existe y permite explicar todo. La inteligencia de cada persona es una partícula de la razón universal. Por lo tanto, todas las personas son iguales entre sí. Como todas las personas participan de la racionalidad del logos, el modo de alcanzar la felicidad es vivir en una sintonía con esa razón que gobierna el universo. Lo único que las personas pueden hacer frente a los eventos del mundo es controlar su propio modo de enfrentar las cosas. Los estoicos dividen las emociones en dos categorías: las negativas como el miedo o el odio y las positivas como el amor y la alegría. Tratan de eliminar las negativas y desarrollar las positivas en un proceso de construcción de carácter hacia la virtud. Así también buscan dominar las pasiones y deseos para lograr la ataraxia o la imperturbabilidad. Privilegia el aspecto ético sobre todos los demás. La función de la ética, según los estoicos, es mostrar a las personas el camino para alcanzar la felicidad. El modo estoico de vida consiste en vivir en una armonía con la naturaleza. Esto significa vivir de acuerdo con la propia naturaleza, que en los humanos es social y racional. El bien según el estoicismo. Importante para nuestras consideraciones es saber que los estoicos buscan obrar de acuerdo con una respuesta moral que busque la felicidad. Ello será logrado al entender que la verdad reside en las acciones que concuerden con el espíritu cuya ley domina el mundo de la naturaleza. Vivir según la naturaleza es lo que encontraríamos en Séneca, al invitarnos a usar la naturaleza como guía, sabiendo que la razón la respeta y la consulta. El mundo sostenido por la racionalidad se asemeja a la mejor forma divina, que no es más que la naturaleza, siendo por ello que la rectitud moral y la felicidad se logra al prevalecer la racionalidad en uno mismo como ser natural. De este modo, vivir bien será acorde al orden racional que habita en nosotros, que a su vez es parte de la felicidad del cosmos. Ahora bien, en el estoicismo la lógica y la filosofía natural preparan el terreno para la ética. El hombre está dotado por la naturaleza con la capacidad de comprender los sucesos cósmicos y de promover la racionalidad de la naturaleza con su esfuerzo, pero de igual modo tiene la capacidad de obrar de manera que deje de conformarse con la voluntad de la naturaleza. Estos puntos son los que hacen al hombre un agente moral, o sea, alguien de cuyo comportamiento y carácter puede predicarse bueno y malo. Al estar el hombre dotado de razón, la naturaleza asegura que él sea bueno o malo y obre de tal modo. Pero la dispensación de la naturaleza no es moralmente neutral. El hombre viene pertrechado de impulsos hacia la virtud o simientes del conocimiento, y tal pertrecho es suficiente para colocar a la razón humana en el buen camino. Estos puntos nos hacen percibir que la ética estoica, influenciada por la filosofía socrática, mueve a partir de la apropiación de nosotros mismos, o sea, recobrar nuestro dominio y autoconocimiento para darnos cuenta que es en nuestro interior donde encontramos la vida virtuosa. Y en esto hallaremos las referencias que Foucault hace al remitirnos el diálogo de Alcibíades de Platón, diciéndonos: el cuidado de sí consiste en el conocimiento de sí. El conocerse a sí mismo se convierte en el objeto de la búsqueda del cuidado de sí. La ocupación consigo mismo y las actividades políticas están relacionadas. El diálogo termina cuando Alcibíades sabe que debe preocuparse por él mismo examinando su alma. Ejemplos del estoicismo. ¿Cómo aplicar la teoría del estoicismo en la vida cotidiana? Ejemplo 1. Fueron tiempos difíciles, pero los ciudadanos soportaron estoicamente las dificultades. Estamos diciendo que ante unas ciertas dificultades los ciudadanos no se dedicaron a lamentarse o a entristecerse, sino que siguieron adelante manteniendo un estado de ánimo firme. Ejemplo 2. El portero rival encajó 10 goles, pero mantuvo un semblante estoico. Estamos diciendo que a pesar del duro golpe que supone recibir 10 goles, el portero no dio muestras de malestar o enfado, sino que se mantuvo firme. Ejemplo 3.
El prisionero soportó las torturas estoicamente y no delató a sus compañeros. Estamos diciendo que el prisionero no dio muestras de dolor mientras fue torturado. Ejemplo 4. Procura hacer siempre tus tareas como tú consideres que están hechas de la mejor manera. Ejemplo 5. Durante el secuestro, la familia de Pedro afrontó la situación estoicamente hasta su liberación, lo que quiere decir que la familia de Pedro afrontó esa difícil situación de forma controlada, valiente y razonable.